Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, Señor, por esta palabra que nos anima, esta palabra que nos llena, esta palabra que nos impulsa muchas veces a seguir avanzando, a seguir adelante. Dos palabras que es una clave para el fortalecimiento de nuestras vidas, la llenura que el Espíritu Santo nos llena y nos hace ser fuertes, nos hace sentir que no estamos solos en este mundo, que tenemos la llenura del Espíritu Santo de Dios, y eso nos hace más persistentes en esta vida. Otro texto que nos alimenta en los momentos débiles, en los momentos de angustia, es esta palabra que dice así, no está en San Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, hablando de la promesa del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios. Versículo 26 nos dice la palabra de Dios: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermano. Sabemos que tenemos pretribulación, sabemos que tenemos aflicciones, tenemos dilataciones de problemas, angustia, pero sobre todas estas cosas, en la soberanía de nuestro Dios, Dios nos ha librado, Dios nos ha perseverado y estamos siempre predispuestos para fortalecernos, para alentar a los unos a los otros. Es importante siempre estar en contacto con lo que Dios nos ha dado, con la poderosa y eterna palabra de nuestro Dios. No olvidarnos de ella, porque de pan no solamente vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Así que aunque tengamos aflicciones, aunque tengamos angustia, aunque vamos a padecer ciertas cosas, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ha dado, siempre está dispuesto para avanzar, para crecer y seguir adelante en este mundo que estamos viviendo. Aflicciones, angustia, persecuciones, hambre, desnudez, todas estas cosas, pero el amor de Dios siempre es sincero. El amor de Dios siempre está ahí para llenarnos y darnos una salida y darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que nos dice la poderosa palabra de Dios. Tenemos ejemplo del apóstol Pablo cuando predicaba la palabra, cuando él hablaba la palabra, cuando él exhortaba la palabra. Así es, mis santos hermanos. Y vamos a leer unos textos bíblicos para tener más presente lo que la palabra de Dios nos dice. Así es, y esto lo encontramos en Hechos 16, de versículo 11. Vamos a leer y avanzamos con nuestro estudio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, dice el apóstol Pablo, y un día de reposo salimos fuera de la ciudad junto al río donde solía hacerse las oraciones. Sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios,
estaba huyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atento a lo que Pablo decía. Muchas veces el Dios nos habla, Dios nos enseña y Dios nos abre nuestro corazón, nuestro entendimiento y ponemos atención a la palabra de Dios que nos manda por medio de su profeta, por medio de su apóstol, por medio de su predicador, y tenemos que estar atentos a escuchar lo que Dios tiene para con nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Cuando fue bautizado y su familia nos rogó diciendo: si habéis jugado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos ahí algunos días. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a los amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces siguiendo a Pablo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncia el camino de la salvación. A esto le había por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando que en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Así es, hermano. Aquí hubo una chica que daba ganancia a sus jefes, digámoslo así, porque ella cogía y adivinaba el futuro de las personas, las situaciones de ese entonces, pero solamente eran momentáneas, mis santos hermanos. Entonces el Espíritu Santo viene y toca a Pablo, y Pablo ora por esta chica, por esta muchacha, y esta muchacha viene y se entrega a nuestro Señor Jesucristo. Aquellos hombres que ganaban dinero al ver todo este problema, viene y lo denuncian a Pablo y lo coge y lo arrestan a Pablo. Dice la palabra de nuestro Señor: pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y así le trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados dijeron: este hombre, siendo judío, alborota nuestra ciudad, enseñando costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues porque somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron a cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Hay situaciones que quizás tu ministro, tu pastor, líder, quizás no estés atravesando. Puede ser algún otro problema de economía, de enfermedad, de que no tienes quizás algún trabajo, quizás tus familiares te maltratan, te ofenden, pero eso no es obstáculo para poder seguir avanzando, para poder seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Siempre tenemos que ser unos buenos anfitriones, unos buenos atalayas, unos buenos mensajeros de la palabra de nuestro Dios. Aunque tengamos situaciones difíciles, aunque tengamos problemas, aunque estemos pasando tantas penurias, eso no nos impide de seguir alabando a nuestro Dios. Te van a hacer cháchara, te van a mofar, te van a dilatar, te van a avergonzar, pero siempre tenemos que estar presentes, que Dios nos guarda, que Dios nos protege y que Dios nos cuide. No es obstáculo eso, iglesia del Señor. Tenemos que seguir avanzando porque ejemplos nos tenemos en la palabra de nuestro Dios. Pero la medianoche orando Pablo así, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de cual manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolo, le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y él y todos los que estaban en su casa. Y tomándole aquellos días, la misma noche, lo lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Así es, iglesia del Señor. Ese es un milagro que Dios hace, mis santos hermanos. Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, de los que andamos, de los que caminamos de acuerdo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener obstáculos, vamos a tener problemas, pero siempre vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Si tienes algún problema, alguna situación difícil, mis santos hermanos, tenemos que seguir avanzando. La lucha no es fácil, la lucha es perseverando, la lucha es constante. Iglesia del Señor, el apóstol Pablo tenía persecuciones, el apóstol Pablo aún de su misma religión, de su mismo pueblo, iglesia del Señor, él era perseguido, él era azotado por aquellos que estaban a la casa de él. Y eso es importante, iglesia del Señor, que no debemos de dejarnos que las circunstancias nos venzan, que las circunstancias golpeen nuestras vidas, sino que tenemos que avanzar y seguir adelante, mis santos hermanos. Y eso es lo que la palabra del Señor nos habla, nos enseña. 2 Corintios 11:24 dice así la palabra de nuestro Dios: de los judíos 5 veces he recibido 40 azote menos uno, iglesia del Señor. Los sufrimientos de Pablo, mediante la palabra de Pablo, el Espíritu Santo revela la angustia, el sufrimiento de la persona entregada de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo, iglesia del Señor. Esos son los sufrimientos que tenieron los grandes profetas, los grandes apóstoles, por defender el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, por avanzar adelante, iglesia del Señor. En cualquier situación que vamos a tener en nuestras vidas, mis santos hermanos, tenemos la libertad de expresión, tenemos la libertad de pedir a Dios, de orar a Dios y clamar a Dios, no quedarnos ahí, porque este es un medio principal que tenemos cada uno de nosotros, iglesia del Señor, como iglesia del Señor, de pedir a Dios en oración cualquier situación, cualquier problema que estemos enfrentando, cualquier problema que vamos a realizar, cualquier obstáculo en nuestras vidas, mis santos hermanos, por muy difícil que sea, debemos de siempre comunicarnos a nuestro Dios. Y eso es importante, iglesia del Señor, la oración, porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Hechos 16:25, ya lo hemos leído, pero lo vamos a volver a leer. Dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas y cantando himnos a Dios, y los presos les oían. Ellos estaban encarcelados, ellos estaban presos por predicar la palabra de Dios, pero su corazón estaba dispuesto, su corazón estaba libre, iglesia del Señor. En el mundo tendremos aflicción, tendremos problemas, pero confía, dice el Señor, confía en mí que yo he vencido el mundo. Debemos de poner nuestras cargas hacia Dios. La palabra de Dios nos enseña en Mateo 11:28 que nos dice: venid a mí todo lo que estéis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Es importante escuchar el llamado de nuestro Dios. Dios nos promete que con Él vamos a descansar, con Él vamos a aliviar nuestras cargas, iglesia del Señor. Bien, Pablo y Silas habían sufrido la humillación del encarcelamiento, tenían los pies sujetos en el cepo y la espalda lacerada, con todo en medio de semejante sufrimiento, y ellos así oraban y clamaban a Dios y cantaban himnos a Dios. Mateo 5:10-12. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Mateo 5,
5, 10, 12, dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal. Gozaos contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Iglesia del Señor, mantengámonos siempre firmes en oración, porque solamente a nosotros no nos han perseguido, a todos, dice la palabra de nuestro Dios. Todos estamos excluidos en este asunto. Así, Iglesia del Señor, de su experiencia misionera se aprende que el gozo del creyente es interior, no condicionado por las circunstancias exteriores, por las persecuciones. No puede destruir su paz ni su alegría. Santiago 1, 2, 4. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Es importante, Iglesia del Señor, que en medio de la aflicción, en medio de la angustia, nosotros seamos perseverantes en la gracia de nuestro Dios, porque la gracia de nuestro Dios siempre va a estar con cada uno de nosotros, Iglesia del Señor. Y eso es lo que nos hace sentir firme, lo que nos hace sentir gozoso. Santiago 1, 2, 4 dice así la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas téngala en la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así es, hermano. Tenemos que ser probados, tenemos que ser limpiados, perfeccionados a través del sufrimiento, a través de los obstáculos, a través de las circunstancias que nos afligen a diario, y eso nos lleva a la perfección, nos lleva al avance, nos lleva a caminar con nuestro Señor Jesucristo. Las pruebas, en griego, peraismo, se refiere a las persecuciones, a las aflicciones causadas por el mundo. El creyente debe enfrentar esta prueba con gozo, Iglesia del Señor, porque las pruebas desarrolladas producen fe, producen perseverancia, entereza de carácter, esperanza de madurez. La fe solo puede alcanzar su plena madurez cuando se enfrenta a las dificultades, a las oposiciones. Santiago les llama a estas adversidades prueba de vuestra fe. Algunas veces las pruebas llegan a la vida de los creyentes para que Dios pueda comprobar la sinceridad de su fe. La Biblia nos enseña en ninguna parte que las dificultades de la vida sean siempre señal de que Dios está disgustado con sus hijos. Puede ser señal de que Él reconoce su constante consagración hacia Dios. Por eso son las pruebas. Las pruebas son, mis santos hermanos, es para la perseverancia, para la madurez, para el crecimiento y para el fortalecer nuestra vida espiritual, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra de nuestro Dios. El gozo del creyente es interior, no condicional a las circunstancias que la vida le ofrece a diario. Las persecuciones no pueden destruir su paz ni su alegría. Que los enemigos de Cristo no pueden destruir la fe del creyente ni su amor hacia Dios. Que aún en las peores circunstancias Dios suplirá suficiente gracia para los que están en su voluntad y sufren por causa de su nombre. Qué glorioso es el Espíritu Santo de Dios que reposa sobre los que sufren por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 4:14. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra de nuestro Dios, Iglesia
del Señor. 1 Pedro 4:14 dice así. Vamos a leer desde el 12 para tener la introducción más precisa. 1 Pedro 4:12 dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Iglesia del Señor pone de relieve que las pruebas son la experiencia inevitable de los creyentes fieles en el mundo impío controlado por Satanás y opuesto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que se entregan a Jesucristo con devoción y fe y sinceridad, que viven por el Espíritu Santo, aman la verdad del Evangelio y tendrán dificultades y dolores en la realidad. Cuando sufren por causa de la justicia, demuestran su verdadera devoción a Cristo y Santo hermano. Por eso los problemas que se le presentan pudiera ser un indicio de que están agradando a Dios y permaneciendo fieles a Dios, a Él con frecuencia. Las pruebas acompañadas de la batalla de la fe que libran contra el pecado, el mundo impío y Satanás. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. A través de la prueba dolorosa, Dios permite que tengamos parte en su sufrimiento y forma a ellos el carácter piadoso que Él desea. Cambia el carácter, mis santos hermanos, porque buscamos de la presencia de nuestro Dios a través de la prueba, buscamos a través de la oración, así como el apóstol Pablo, cuando estaba encarcelado en Filipo, mis santos hermanos, por predicar la palabra, él clamó a Dios, cantó a Dios, y Dios lo libertó de los problemas, de los acontecimientos que en ese entonces estaba viviendo. Cada uno de nosotros tiene problemas, tiene situaciones que quizás desconocemos, pero si nos mantengamos firmes, si buscamos de Dios, Dios nos va a liberar, Dios nos va a levantar, mis santos hermanos, y vamos a ser más fuertes y vamos a ser más que victoriosos en el nombre de Jesús. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga siempre. Shalom es paz.